mucho cuidado a la atención de los pacientes internos para su rehabilitación por parte de un cuerpo de psicólogas, donde tienen diariamente los 365 días del año terapia ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Terapias de relajación, de deporte, de manualidades, arte terapia, musicoterapia, dibujoterapia, terapia de juegos. Todo esto hace que el paciente esté ocupado de su mente. Cuando el paciente está ocupado de su mente, empieza a rehabilitarse dentro del hospital. El objetivo del hospital es que entren y egresen. No hay pacientes que se queden ahí definitivamente como anteriormente había esto, ¿no? No se permite, no lo hacemos y tratamos de rehabilitarlos a su máxima capacidad mental. Licenciado, ¿cuáles son los servicios entonces para cualquier, y me gustaría que esto lo explicara de una manera muy desmenuzada, sí, para toda aquella población o teleauditorio que tenemos que no sabe, para empezar, qué es un hospital mental? Sí, ahorita le estamos mostrando que existe uno, que está en Tijuana, que no tiene fines de lucro, que pueden asistir teniendo IMSS, Seguro Popular, y si no tienen dinero o la facilidad económica, ustedes los van a abrir con las puertas abiertas. O nos arreglamos si tienen pocos recursos, medianos recursos, claro, no hay problema. Claro, ¿y cuáles son los servicios? Bien, lo voy a explicar. Primero, consulta externa. Consulta externa, tenemos la clínica de esquizofrenia, especialidad en esquizofrenia, y todos son previa cita, quizás con una semana máximo de diferencia para darle su cita. Tenemos la clínica de trastornos afectivos, todo lo que tiene que ver con bipolar, bien, ansiedad, depresión, estrés, angustia, pánico. Creo que muy pronto voy a estar. Sí, bueno, ahorita te hablo de estadísticas por lo de tu género de mujer, ¿no? Tenemos también trastornos orgánicos. Esto tiene que ver con aquellas personas que tienen alguna lesión cerebral, accidental o provocada, como el caso de las adicciones. Entonces, este tipo de pacientes o la epilepsia son las que se atienden por una especialidad que es la clínica que tenemos al psiquiatra para ese tipo de problemática. Pero te voy a hablar más de consulta externa. Aparte, esto es en adultos, pero aparte tenemos psicología de adultos, tenemos psicología de hipnoterapia, tenemos psicología infantil, que es una belleza de psicólogas que tenemos, pero tenemos psiquiatría, es decir, doctoras de psiquiatra de niños, para los problemas conductuales, los problemas de hiperactividad o del estrés infantil. Todo esto es para atender a esos niños. Tenemos unas salas muy agradables, desde el lobby mismo de la sala de espera, que es un corralito gigantesco, para que ahí estén un poco relajados los niños, y luego pasen a una sala donde ya está solo con la psicóloga ahí o con la psiquiatra jugando con ellos y empiezan a platicar, y esto es una situación tan bella y tan noble que es un logro del hospital que también hacía mucha falta. Entonces, creo yo que hasta ahí te puedo hablar de consulta externa, que es citas todos los días del año, y hay matutino, hay vespertino, y siempre estamos atendiendo. Bien, ¿cuál me repite los horarios? Sí, cómo no. En el caso de consultas son de 8 a 4 de la tarde, pero les recuerdo, todos los días del año, pero les recuerdo que tenemos urgencias día y noche todos los días del año. Perfecto, ¿estamos hablando de consultas, lunes a viernes? No, todos los días del año. De lunes a domingo. Consultas de 8 a 4. Así es. Y en el caso de urgencias, las 24 horas, todos los días del año. Bueno, pondremos los números telefónicos al pie de su pantalla, por si usted los gusta anotar. No está de más que los tengan en el refri o en algún lugar estratégico, claro. Nunca sabes cuándo se puedan ocupar. Y también tengo aquí su página de internet. Así es. ¿Está actualizada, licenciado? Totalmente. Esa es otra manera de contacto directo con el hospital. Así es. Aparte de la consulta externa, ¿qué otro servicio ofrece? Ya hablamos de consulta externa y hablamos de urgencias. Vamos a hablar de hospitalización.
Hospitalización es muy amplio todo lo que tenemos, pero yo creo que si bien el ingreso lo firma el familiar responsable o el médico que refiere a ese paciente o la boleta de autorización que envía el Seguro Social, el ISSSTE, el ISSSTE-Cali, la atención inmediata se valora y se diagnostica en urgencias, y de ahí empieza la internación, el tratamiento y la recuperación del paciente. De los servicios internos de hospitalización tenemos pues alimentación de primera y establecida para cada uno de la problemática que tenga un paciente en el caso de problemas como colesterol alto o hipertensión o diabetes. Y también les damos unos pants en invierno o según más cómodos, pantalones ligeros y blusas en verano, pero a esa gente pues la tenemos totalmente atendida con psiquiatra diario para su atención y psicología, que este es otro tema que ahorita quiero tocar más ampliamente, que es el de la terapia ocupacional. Ese tema te lo puedo platicar en detalle, pero básicamente hospitalización comprende también la farmacia intrahospitalaria del hospital para atenderlos inmediatamente en cualquier cuestión de medicamento. Gracias. Lo invito a que vayamos a una pausa comercial, a ustedes que sigan en sintonía de esta barra del canal 54. Regresamos en un instante. Gracias por seguir en sintonía de su programa Comentarios y Reflexiones. Y bueno, seguimos esta amena charla con el licenciado Francisco Sergio González. Gracias de nuevo por estar en ese espacio y compartirnos sobre un tema tan interesante que de alguna manera es el Hospital de Salud Mental aquí en Tijuana. Nos quedamos, licenciado, en lo que los mayores servicios, los servicios que son mayormente pedidos al hospital. Nos comentaba de esquizofrenia, que será un caso. Sí, lo que pasa es que el 1.1 de la población nacional padece de esquizofrenia. Si lo proyectamos a la ciudad de Tijuana con casi 2 millones, bueno, pues tiene 20,000 casos de esquizofrenia. Entonces, claro que eso se refleja en los hospitalizados, donde el 40% tienen algún tipo de esquizofrenia, desde la residual hasta la paranoide, que tiene más problemas, es más difícil de controlar, pero todas son controlables. La esquizofrenia es una enfermedad genética que tiene sus orígenes en los genes, en la gran mayoría de sus casos. Entonces, después de eso, es interesante saber que la segunda en solicitud de internación tiene que ver con el trastorno orgánico y la gran mayoría del trastorno orgánico es por las adicciones, en donde obviamente el paciente quedó pues afectado de sus neuronas y ahí hay que atenderlo. La tercera, que viene siendo más o menos el 15%, tiene que ver con bipolares. El trastorno bipolar, que también tiene unos orígenes genéticos en su mayoría, pues este tipo de enfermedad o la esquizofrenia son tratables siempre y cuando el tratamiento lo lleven. Yo conozco a una persona que trabaja y tiene un buen puesto y tiene esquizofrenia, pero está, claro, pero está bien tratado y él cumple. Es el caso del bipolar. Y entonces esas dos enfermedades tenemos comúnmente pacientes a ingresos, pero viene a ser por un desorden, por haberlo dejado. Y después de estas tres, conjuntamente con el trastorno orgánico que te comenté, que en su mayoría es por adicciones, por afectación de las adicciones, tiene que ver mucho las enfermedades del estrés que se convierten en depresión, en angustia, en ansiedad, en pánico. Si te lo digo por género, el 53% son mujeres de los internos.
en el hospital, el 47 son hombres. Esto quiere decir, yo siento por el número, por el porcentaje, que independientemente de lo que sea una enfermedad como la esquizofrenia o el bipolar, me parece ser que todo tipo de depresión pues a veces se complica, y es cuando va el familiar y lleva a su paciente. Yo creo que aquí si lo vemos desde un punto de vista médico, sin serlo yo, la atención de la rehabilitación del paciente es la clave para que a los días 10, 15, 20, 25 estén egresando del hospital. Y ahorita que me hablabas de qué más servicios daba en el hospital, nosotros el año pasado también conseguimos otro de los 4 objetivos, que era el hospital de día. El hospital de día es una innovación que la tienen pocos hospitales del país, pocos hospitales psiquiátricos, y que tiene que ver con que aquel paciente aquel familiar que tiene un paciente pasivo y que pues trabaja, entonces ¿dónde dejo a mi familiar? Que esté tranquilo y que esté seguro y que le den su medicamento, y que además que esté ocupado de su mente. Entonces, antes de las 8 de la mañana se lleva al paciente, se recoge después de las 5 de la tarde. Durante ese inter se le dan los alimentos, tiene su sillón reposet, su locker, tiene ahí sus medicamentos que le lleva el familiar, la enfermera tiene el cuidado de estar pendiente qué es lo que le toca, hay una psicóloga al cuidado de esos pacientes durante todo el día, en su terapia ocupacional, en su terapia de relajamiento, tienen su sala de televisión. Es una innovación a un